La peste negra. Hoy vamos a ver un pequeño resumen de este tema. Bienvenidos al canal de Ugata Eku. Les saluda Andrea. La peste negra, también conocida como la Gran Mortandad o la pestilencia, fue la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad. Este evento catastrófico tuvo su apogeo entre 1347 y 1353. Afectó a vastas regiones de Eurasia y el norte de África, dejando un impacto imborrable en la historia demográfica, social, económica y cultural del mundo medieval. El brote tuvo sus raíces en Asia Central, específicamente en la región de las montañas Tian Shan, según investigaciones recientes. Allí, en cementerios de Kirguistán, se encontraron restos humanos de 1338 y 1339, que contenían la bacteria Yersinia pestis, agente causal de la peste. Este descubrimiento, publicado en el 2022, refuerza la hipótesis de que la enfermedad comenzó en estas áreas antes de propagarse hacia el oeste. La peste se extendió por las rutas comerciales de la época, especialmente la ruta de la seda, conectando el lejano oriente con Europa. El comercio intenso, facilitado por el dominio mongol y sus redes bien organizadas, permitió la rápida dispersión del patógeno. Las pulgas infectadas que parasitaban ratas negras viajaban en barcos y caravanas, llevando consigo la enfermedad. Cuando los barcos mercantes llegaron a puertos europeos como Mesina, Italia, en 1347, la epidemia encontró una población vulnerable debido a hambrunas y crisis económicas previas. Al margen del análisis de las causas obvias, tales como la presencia del bacilo Yersinia pestis, los historiadores han buscado, desde diversas perspectivas, el significado de este gran acontecimiento. Corrientes herederas del marxismo y estudios como el francés Louis Boyce atribuyen a esta epidemia el papel de demostración de la crisis del sistema feudal. Sin embargo, también murieron muchísimos representantes de la nobleza. Reyes como Alfonso XI de Castilla o Juana II de Navarra murieron de peste negra, así como Margarita de Luxemburgo, la reina consorte húngara, esposa de Luis I y Felipa de Lancaster, la reina consorte portuguesa de Juan I de Portugal. Esto contradice la teoría de Guy Boyce, ya que no era la pobreza el lugar exclusivo donde atacaba la peste, sino que nadie estaba a salvo. ¿Qué impacto tuvo en Europa? La pandemia arrasó con la población de Europa en menos de una década. Modelos contemporáneos estiman que murieron entre 20 y 200 millones de personas, es decir, entre el 30 y el 60% de la población del continente. Regiones densamente pobladas como Italia y el sur de Francia sufrieron las mayores pérdidas. En ciudades como Florencia, el 80% de los habitantes perecieron, mientras que en Alemania 1 de cada 10 personas falleció. No todas las regiones fueron afectadas por igual. Algunos territorios remotos o menos conectados lograron esquivar lo peor de la pandemia. Italia. Desde Mesina, la peste se expandió rápidamente hacia Génova y Venecia, dos de los puertos más activos de la época. En ciudades como Florencia y Pisa, el 80% de la población pereció en cuestiones de meses. En Francia y España, en 1348, la peste alcanzó Marsella y poco después se extendió a toda la región mediterránea. Ciudades como Barcelona y Valencia sufrieron pérdidas catastróficas. Inglaterra. En 1348, la peste cruzó el Canal de la Mancha y llegó a Dorset. Londres quedó paralizada cuando la enfermedad mató a más de la mitad de sus habitantes. Escandinavia y Rusia. Para 1350, la peste había alcanzado Noruega y Suecia. En Rusia, la enfermedad llegó a Moscú en 1353, completando su avance por Eurasia. ¿Cuáles fueron los factores para que tenga una rápida propagación? En sí, fue el comercio marítimo y terrestre. Barcos infestados de ratas y pulgas transportaban la bacteria a nuevas regiones. Las ciudades medievales, densamente pobladas y con condiciones higiénicas precarias, se convirtieron en focos de contagio. También hubo un desconocimiento médico. La falta de conocimiento sobre el origen de la enfermedad impidió tomar medidas efectivas para contenerla. ¿Cuáles fueron sus síntomas? La peste negra presentaba síntomas brutales y altamente mortales. Los afectados experimentaban fiebre alta, gangrena y la aparición de bubones negros, e inflamados en áreas como las axilas, el cuello y la ingle. En muchos casos, el tiempo entre la aparición de los síntomas y la muerte era de apenas unos días. Algunos registros históricos, como los relatos de Giovanni Boccaccio en el Decameron, describe cómo las personas parecían saludables por la mañana y fallecían antes del anochecer. La alta mortalidad provocó el colapso de las estructuras sociales, económicas y políticas. Se observó una contracción significativa en la fuerza laboral, que tuvo un efecto devastador en la agricultura y la producción industrial.
Esto contribuyó a crisis económicas que se prolongaron durante décadas. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales y culturales? La peste negra no solo destruyó vidas, sino también el tejido social de la época. La desesperación llevó a buscar culpables y en muchos lugares los judíos fueron acusados de envenenar pozos. Estas teorías, alimentadas por el miedo y la ignorancia, derivaron en pogromos que eliminaron comunidades judías enteras en Europa central y occidental. A pesar de que algunas figuras religiosas y líderes intentaron detener las masacres, la falta de autoridad durante la crisis dificultó cualquier intervención efectiva. El impacto cultural de la peste fue profundo. La obsesión con la muerte se manifestó en el arte y la literatura, como se evidencia en las representaciones del danza macabra, un tema recurrente que simboliza la igualdad de todos ante la muerte. También cambió la relación de las personas con la religión. Mientras algunos se volcaron hacia el misticismo y la penitencia extrema, otros comenzaron a cuestionar la autoridad y los privilegios de la Iglesia Católica, especialmente tras observar el comportamiento hedonista de muchos clérigos. ¿Qué pasó en la religión? La religión seguía unificando Europa bajo la Iglesia Católica. Si bien existía cierta desafección debido al traslado de la corte papal a la ciudad francesa de Aviñón y al consentimiento de Clemente VI a la hora de perder su autonomía, en aras de la seguridad brindada por el rey Felipe VI de Francia, como lo habían hecho los 3 pontífices anteriores en el papado de Aviñón. Por otra parte, muchos clérigos, obispos e incluso los propios papas eran dados a los placeres mundanos, como poseer y pasearse con concubinas o aceptar la simonía. ¿Cuál fue la situación política? La situación política encontrada por el agente infeccioso fue de relativa estabilidad comparada con lo vivido siglos antes en Europa y en buena parte de Asia. Por una parte, las grandes migraciones con sus saqueos y ataques se habían detenido, y los vikingos, vándalos, húngaros o árabes se habían asentado en distintos territorios de una forma más o menos definitiva. En Asia, el imperio mongol se había dividido en 2 reinos que se despreciaban. Por otra parte, toda la costa mediterránea de África ya no sufría los envites de cristianos de forma de cruzadas o invasiones provenientes de la península arábiga, pues Bagdad había perdido el poder político tras los ataques de Gengis Khan. Con todo, el ambiente político en Europa y Asia distaba mucho de ser estable y en paz, entre otros motivos por la Guerra de los 100 años, que se solaparía con la epidemia y los acontecimientos vividos en el desmembrado imperio mongol, que terminaría arrasando Bagdad, la capital abasí. ¿Qué avances científicos se tuvo? La medicina medieval estaba poco preparada para enfrentar un desafío de esa magnitud. La teoría dominante era la de los humores desequilibrados, y los tratamientos solían ser inútiles o incluso perjudiciales. Los médicos usaban máscaras con forma de pico, rellenas de hierbas aromáticas para protegerse de los malos olores, que creían responsables de propagar la enfermedad. No fue hasta el siglo XIX que el bacteriólogo suizo Alexander Yersin identificó la bacteria Yersinia pestis como la causa de la peste, aclarando siglos de incertidumbre. Posteriormente, se descubrió que las pulgas y las ratas negras desempeñaban un papel crucial en la transmisión. Sin embargo, algunos historiadores modernos argumentan que la peste negra pudo haber sido causada por múltiples patógenos o variantes aún no identificadas, dados los diferentes patrones de propagación y mortalidad observados. La desesperación y el pánico generaron respuestas extremas en la sociedad medieval, como los flagelantes, que fueron grupos de penitentes que recorrieron Europa, autoflagelándose públicamente para expiar los pecados de la humanidad que creían causantes de la peste. También muchos abandonaron a familiares enfermos en un intento desesperado por sobrevivir. La peste negra marcó el inicio de una serie de cambios demográficos y económicos en Europa. Con menos mano de obra disponible, los trabajadores que sobrevivieron pudieron exigir mejores salarios y condiciones. Este fenómeno debilitó el sistema feudal y sentó las bases para el Renacimiento. Además, la reducción de la población alivió la presión sobre los recursos, mejorando la calidad de vida en las generaciones posteriores. En las ciudades, la disminución drástica de habitantes permitió reorganizar espacios urbanos, mientras que en el ámbito rural, muchas tierras abandonadas fueron destinadas al pastoreo. La peste también afectó las relaciones de poder entre la nobleza y los campesinos, ya que los señores feudales se vieron obligados a negociar con una clase trabajadora cada vez más empoderada. Hubo un declive total de la nobleza. Muchas familias nobles perdieron tierras y poder económico al no poder explotarlas. Los sobrevivientes migraron a las ciudades, impulsando el comercio y sentando las bases del Renacimiento.
Aunque la gran epidemia terminó hacia 1353, la peste nunca desapareció por completo. Brotes recurrentes ocurrieron durante los siglos posteriores, como la Gran Peste de Londres en 1665. Las medidas de cuarentena introducidas por primera vez en ciudades italianas ayudaron a mitigar su propagación. El término cuarentena proviene de estos esfuerzos, ya que los barcos sospechosos eran aislados durante 40 días antes de desembarcar. Las ciudades italianas introdujeron medidas innovadoras para controlar la propagación. Hubo una limpieza urbana, se implementaron normas para limpiar calles y eliminar cadáveres rápidamente. La peste negra dejó un legado que sigue siendo objeto de estudio. Además de transformar la sociedad medieval, demostró la vulnerabilidad humana ante enfermedades emergentes. En el siglo XXI, la investigación sobre esta pandemia continúa ofreciendo lecciones valiosas sobre la gestión de brotes epidémicos y la importancia de la cooperación global frente a las amenazas sanitarias. La peste negra no solo cambió la historia, sino que moldeó el curso de la civilización humana, dejando una huella indeleble en nuestra memoria colectiva. El biólogo, zoólogo y experto en ratas Graham Ting, 1985, publicó que la peste bubónica no pudo ser la causante de la peste negra por razones como: la peste bubónica de Asia y otras posteriores se desplazan a unos 20 kilómetros por año, cuando la peste negra lo hizo entre 2 y 8 kilómetros por día. Las fuentes literarias y archivistas no mencionan o lo hacen pocas veces el hecho de aparecer ratas muertas en los lugares afectados por la peste. Además, la especie o subespecie de rata que transmite la enfermedad era poco abundante, sobre todo en ciertas regiones como Bretaña y Dinamarca. La peste bubónica es una enfermedad casi tropical, que requiere de unas temperaturas no inferiores a los 20 grados Celsius durante varios meses consecutivos para desarrollarse, por lo que no hubiese podido hacerlo en los inviernos europeos, especialmente teniendo en cuenta que a mediados del siglo XIV se atravesaba una de las etapas más frías de la pequeña edad del hielo. Sin embargo, la enfermedad sí se propagó en invierno e incluso afectó a Rusia y el norte de la península escandinava. La peste bubónica tiene un índice de contagio del 1% y la peste negra lo tuvo como mínimo de un 10%. La peste bubónica no es contagiosa de los enfermos a los sanos, así ninguna de las 400 personas que mantuvieron contacto con los afectados en la epidemia de 1896 la contrajo. En cambio, los testimonios medievales informan que la peste negra era muy contagiosa. Solo un síntoma, el bubón, es lo que tienen en común ambas enfermedades. Pero según escribió Giovanni Boccaccio en el prólogo de Decameron, la peste negra desarrollaba varios bubones y pústulas, cuando la enfermedad asiática solo producía 1 o a veces 2, en un porcentaje no superior al 5% de los casos mortales. Además, dichos bubones aparecieron en la ingle en un 60 o un 70% de los casos, cuando la plaga europea los producía también en las piernas, brazos y atrás de las orejas. La variedad pulmonar de la peste bubónica posee muy poco alcance, porque desarrolla los síntomas en unas 48 horas, por lo que se la puede atajar con cierta rapidez. Uno de los grupos más afectados fueron los comerciantes de telas, pero la posibilidad de que una pulga de rata alimentándose de sangre humana pueda contagiar a otro ser humano es muy baja. Yersinia pestis. En 1894 el gobierno francés envió a Alexander Yersin y al japonés Kitasato Shibasaburo hasta la colonia británica de Hong Kong para enfrentar una epidemia que había llegado a la provincia de Cantón ese año y causaba un 80% de mortalidad en los afectados. Por supuesto, una epidemia así alertó a las naciones occidentales por la disminución del comercio y el peligro de que dicha plaga llegase a las distintas metrópolis, por lo que destinaron gran cantidad de recursos para indagar sobre la misma. Al examinar a los afectados, ambos científicos comprobaron que desarrollaban un bubón de color oscuro, parecido a las representaciones de San Roque. Yersin escribió una carta a su familia en Gran Bretaña mostrando su regocijo por haber encontrado la enfermedad causante de la Gran Muerte. Sus informaciones serían publicadas en una revista científica con el título de La peste bubónica a Hong Kong. El Dr. Yersin indicó como posible vehículo de transmisión del mal a las ratas. Cuando la epidemia llegó a la India en 1905, las autoridades coloniales crearon la Comisión de la India para la investigación de la peste con algunos de sus mejores especialistas, entre los que incluyeron el entomólogo William Glenn Liston,
quien llevaba estudiando las pulgas desde hace varios años. Según comprobaciones de Liston, la bacteria mataba a las ratas negras, anfitrión natural de las pulgas Xenopsilla xeopis. Estas, al verse privadas de su anfitrión, se veían obligadas a buscar otro del que alimentarse, como los seres humanos. Al hacerlo, inoculaban el patógeno. Cuando el humano moría, la colonia de parásitos que se había criado alimentándose de su sangre podía infectar a otros humanos u otras ratas. Además del bubón, los datos que avalan el contagio por pulgas de la rata negra eran: las profesiones en contacto con las ratas se veían más afectadas, como es el caso de los carniceros, molineros o panaderos. Las profesiones que repelían a las pulgas se veían menos afectadas, por ejemplo, los toneleros, pastores o aceiteros. En Asia suelen aparecer cientos o miles de ratas muertas antes de comenzar la infección. Los asiáticos lo saben y toman medidas. La peste actual también puede contagiarse de persona a persona, pero necesita previa a la infección de las ratas para producir la variante pulmonar. Pese al parecido entre la peste y el carbunco, las diferencias también son muy grandes, por lo que no representa una explicación válida. Un equipo de científicos de Canadá, Reino Unido y Alemania logró localizar bacterias en los restos exhumados de un cementerio inglés en agosto del 2011. Y en diciembre del mismo año lograron secuenciar el ADN de la bacteria, encontrando que se trataba de la Yersinia pestis. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? La peste negra fue una de las pandemias más destructivas de la historia humana, no solo por las vidas que cobró, sino por su capacidad de transformar sociedades enteras. Sus afectados en la economía, el arte, la religión y la estructura política marcaron el fin del mundo medieval y sentaron las bases del mundo moderno. La lección de la peste negra permanece vigente. En tiempos de crisis, la humanidad enfrenta no solo enfermedades, sino también el reto de superar sus miedos, prejuicios y divisiones. Si esta información te fue de utilidad, pues apóyame con like, suscríbete y pon la campanita para que cada vez seamos un poco más en esta familia de Ugata Ecu.